Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor con el himno a la batalla y a la victoria que se encuentra en la página 28 y 29. Amén. Páginas 28 y 29. A la batalla y a la victoria, vamos con Dios nuestro Rey, que con su brazo fuerte y robusto siempre defiende su grey. Pues sin temor avancemos, entusiasmados por fe, siempre alegres cantemos, gloria a Dios nuestro Rey. Nuestra carrera de los ligeros, ni de los fuertes la paz, mas de los fieles en Cristo es el eterno solaz. A la batalla y a la victoria, ¿quién será este buen rey? ¿Quiénes las tropas, los que le siguen en esa lucha de fe? Es Jehová el poderoso, de los señores, Señor, acompañado por todos los que aprecian su amor. Nuestra carrera de los ligeros, ni de los fuertes la paz, mas de los fieles en Cristo es el eterno solaz. A la batalla y a la victoria, bajo tan buen general, derrotaremos ya enseguida todas las fuerzas del mal. Reinos y tronos, aun mundos, todos al fin pasarán, mas los amados de Cristo vida eterna tendrán. Nuestra carrera de los ligeros, ni de los fuertes la paz, mas de los fieles en Cristo es el eterno solaz. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a presentarnos en oración delante de la presencia del Señor, Amén. rogando su gracia, su misericordia, su presencia, Amén. su perdón en nuestras vidas, en este momento en el cual hemos dedicado para poder escudriñar y estudiar la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos brindas de poder estar delante de tu presencia. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque podemos elevar, Señor, esta escuela bíblica delante de ti. Padre Celestial, queremos rogarte humildemente tu gracia, tu bendición, Amén. tu compañía en nuestro medio. Amén. Nos acercamos a ti, Señor, tal cual como somos, Amén. faltos y necesitados de tu perdón, Señor, de tu Amén, gracia, Señor. por nuestras acciones, por las intenciones de nuestro corazón, por nuestros pensamientos, Señor, Amén, por Señor. nuestras obras
que nos alejan de ti. Así Y es por Señor. eso te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de nosotros, Amén. que somos débiles, Amén. pobres y faltos. Así Y te es, pedimos, Señor, que a través de ese sacrificio magnífico Amén. que hiciste en la cruz del Calvario, en esta hora, Señor, a través de esa sangre maravillosa, nos puedas perdonar. Amén. Perdona, Señor, los pecados, las faltas con los cuales nos acercamos a ti. Amén, Señor. Presentamos, Señor, nuestra escuela bíblica en tu mano, Amén. rogándote, Señor, que te dignes a mirarnos con ojos de misericordia. Amén. Cada alumno, Señor, que hacemos parte de esta escuela bíblica, podamos aprender más de ti, podamos tener más conocimiento para acercarnos más a ti y así, Señor, poder adorarte en espíritu y en verdad. Amén, Pedimos tu gracia, Señor, y rogamos tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor por la Amén. oportunidad que nos brinda de poder continuar en el Amén. estudio de la palabra del Señor. Nosotros, los que por misericordia del Señor nos tiene al frente de este trabajo, hacemos lo posible. Amén. Estudiamos, escudriñamos la palabra del Señor, pero la presencia del Señor es lo importante. Amén. Esta compañía, esta gracia del Señor Amén, que Señor. ha sido manifestada, ¿no es cierto?, hacia nuestras vidas en algún momento, es lo más importante. Si no, Amén. esto pasa a ser palabrería humana que no edifica. Entonces, Amén. estemos nosotros rogando al Señor, clamando al Señor, Amén. pidiéndole para que esta gracia maravillosa pueda ser presente en nuestras Amén. vidas. Estamos estudiando, ¿no es cierto?, la lección número 43, que tiene por título Pablo, hombre de propósito. Amén. Y se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, Amén. del versículo 21 al versículo 23. Amén. Pablo, hombre de propósito, Hechos capítulo 19, del versículo 21 al versículo 23. Amén. Leeremos responsivamente la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Todos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, esta lección, Señor, esta porción de tu palabra ha sido leída. Amén, Queremos Señor. agradecerte por ella. Amén. Ella es lumbrera en nuestro camino. Tu Amén. palabra, Señor, nos regenera. Amén. Tu Señor. palabra, Señor, nos reconstruye. Tu palabra, Así, Señor, Amén. nos redarguye. Tu palabra nos instruye. Amén, Padre Santo. Tu palabra nos corrige. Amén. Tu palabra es ese alimento, Señor, especial para cada uno de nosotros. Amén. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de los alumnos de esta escuela Así es, bíblica. Y te pedimos, Señor, que a través del poder de tu palabra nuestras necesidades puedan ser saciadas, Amén. porque este es el verdadero alimento Amén. que necesitamos, Señor, para seguir avanzando por este camino, como dice tu palabra, hasta este encuentro maravilloso contigo. Amén. Ayúdanos a ser fieles, Así es, ayúdanos a Señor. llegarnos más a ti para continuar, Señor, en esta travesía, fortalecido por el poder de tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pablo, hombre de propósito. Amén. Pudimos ver la última clase, la semana pasada, ¿no es cierto?, este punto, Así el es, punto 1, en el cual nos muestra el habernos acercado a este reino de Dios.
el hacer parte de este reino de Dios, el cual trajo y vino con la presencia de nuestro Señor Jesús en la tierra, nos hace partícipes de algo muy importante, y es de su Espíritu. Su Espíritu, el Espíritu de Dios, que es Dios, así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ahora está en medio nuestro. Amén. Y no solo en medio nuestro, sino que habita en cada creyente que le acepta. Amén, Señor. Además de ser el documento necesario, ¿no es cierto?, por el cual quienes tengan la presencia de su Espíritu Santo, algún día este camino terminará y escucharemos la trompeta para poder unirnos y juntarnos a nuestro Rey Celestial, que hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Amén, Señor. Entonces, ese compartimiento del Espíritu hacia nosotros nos hace ahora tener esta convivencia con Dios. Pudimos ver cómo el Espíritu mora en el creyente, vive en el creyente. Vimos cómo el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Así es. Es una pura cosa, maravillosa. Amén. Vimos cómo el Espíritu enseña todas las cosas. Amén. Él nos conduce, Él nos muestra y nos enseña todo lo que necesitamos. Vimos que el Espíritu nos guía a toda verdad. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino. Hoy día vamos a hablar con la ayuda del Señor del camino. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Entonces, el Espíritu, ¿hacia dónde nos conduce? A Jesús. Amén. Hacia Él nos conduce. Vimos cómo el Espíritu da poder para testificar. Amén. Da poder para testificar. Así es. Leímos el versículo maravilloso, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, el creyente es guiado por el Espíritu Santo. Estamos viendo, ¿no es cierto?, este pasaje maravilloso en donde Pablo pronuncia específicamente estas palabras. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. La conducción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. Dentro de, además de conducirnos, nos muestra otras cosas. Hoy día vamos a ver el punto 2 y el punto 3, el cual dice, Pablo ayuda a otros. Amén. Esta necesidad de ayudar, lo vimos también en la clase pasada, esta necesidad, él quería ir a Jerusalén, era una iglesia muy pobre, entonces él quería pasar por las iglesias recolectando, haciendo colecta para poder llevarle a los santos de Jerusalén. Pablo ayudando a los otros. Más que Pablo, continuamos viendo esta dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos recibido este don gratuito de Dios, ¿qué queremos hacerlo? Compartirlo. Así es. Entonces, hace parte de la vida del cristiano el compartir. Amén. El querer ayudar al otro. La palabra del Señor nos enseña en los mandamientos que nuestro Señor Jesús redujo, ¿no es cierto?, a 2, en el cual dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me quiero comer una rica manzana, quizás mi prójimo que no tiene también quiere comer. Entonces estoy llamado, hace parte, porque como veíamos, uno de los puntos que Pablo quería dejar en claro con esto era que la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo, en donde los diferentes miembros toman su función, uno ayudando al otro. ¿No es cierto? Si yo siento una picazón en mi cabeza, ¿cómo lo puedo hacer? Con mi mano me va a ayudar al otro. Eso es lo que quería dejar ejemplificado, entre otras cosas, también el apóstol, y no esta cosa sectaria
¿no es cierto? Donde yo me congrego y yo estoy aquí y no miro para el lado. No, no. Con la pandemia hemos visto cómo las placas desaparecieron. Amén. Todos los templos cerrados. Así es. Amén. Sin embargo, continuamos alabando al Señor. Amén. Ahora lo estamos haciendo. Seguimos sintiendo su presencia. Amén. Seguimos sintiendo su compañía. Así es, Señor. Seguimos sintiendo su dulce bendición. Seguimos sintiendo su perdón. Entonces, nos muestra precisamente esta lección tan atona en este minuto en el cual la iglesia, con tal o cual o más gente o menos gente, más metida en el corazón o menos metida en el corazón, pasaron a ser segundo plano. Esta comunión directa con Dios. Amén. A través de los siglos, prácticamente en muchos lugares la iglesia como institución ha sido un freno. Así Ha es. sido, el Señor nos enseñaba por su palabra, a través de las costumbres que Así vamos es. adquiriendo, a través de las tradiciones, a través de cosas que el hombre no permite llegar. ¿No es cierto? No nos Amén. permite llegar a Jesús. Entonces, el Señor nos ha mostrado que no. Así El es. cuerpo de Cristo es uno solo. Amén. Y esta es una relación directa con Dios. Amén. Lo que sí tenemos que hacer es ayudar a los otros. Entonces el Amén. punto dice, Pablo ayuda a otros, dice el versículo 22 de nuestra lección, Así y es. enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Amén. Y enviando, ¿para qué los envió? Para ayudar. Amén. Es decir, esta disposición para trabajar en la obra del Señor. Así es. Tenemos que orar por ello. Amén. Tenemos que orar. Señor, dame amor por tu obra. Señor, dame amor por las actividades que se realizan en tu casa. Amén. Ya sean de orden material, que ahora no se puede ir a adornar el templo, pero también están las innúmeras Así es. actividades espirituales. Amén. Tenemos que estar dispuestos. Amén. En condiciones jamás estaremos. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en esta carne, que como el apóstol Pablo dice, que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago, me tendrá siempre ligado, pero tiene que haber una disposición, tiene que haber un amor mayor, tiene que haber un querer que nazca de mí para esta disposición y poder entonces atender la obra del Señor, con la cual no sabemos nosotros, nosotros no tenemos idea de hasta dónde puede llegar la palabra del Señor. Así es. ¿Cuál es la profundidad que ella tiene? Hemos visto en nuestro culto cómo el Señor ha ido tocando a diferentes Amén. personas a participar de nuestro culto que no pertenecen a nuestra iglesia. No son hermanos que pertenezcan, pero vemos este tocar de Dios. Y así como nosotros, imaginemos cuántas iglesias les pasa exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces, la obra de Dios continúa adelante. Amén. Pablo ayuda a otros. Tenemos en Romanos capítulo 10, versículo 1. En el nombre del Señor dice, Amén. hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Mi deseo, mi anhelo, ¿qué es lo que queremos? ¿Se da cuenta? Un hombre que tiene en su mente, ¿no es cierto? Que tiene en su corazón, que tiene una disposición, un deseo, guiado por el Espíritu Santo. Anhelo en mi corazón. Así es. El deseo de que esta obra continúe adelante. Tenemos también en Romanos capítulo 15, del 23 al 25. Dice, En el nombre del Señor. amén. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Amén. Amén.
Pablo queriendo ayudar a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de Macedonia, a la iglesia de Acaya, a la iglesia de Roma, en todo lugar, este deseo de ayudar, de estar, de ver cómo está, ¿no es cierto?, el avance de la obra, el discipulado que tanto se ha preocupado el apóstol. Tenemos también otra cita en Efesios capítulo 3. Versículo 13 al 19. Del 13 al 19. En el nombre del Señor dice: Amén. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra victoria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Qué oración más Amén. maravillosa. ¿Está orando por él? No. En mis tribulaciones doblo mis rodillas y pido para que entendáis, para que comprendáis cuál es este deseo de Pablo de ayudar a los otros, inspirado, ¿no es cierto?, conducido por el Espíritu Santo de Dios. No vemos en esta oración algo que esté pidiendo por él. Cada vez que yo doblo mi rodilla, Señor, ten misericordia, Señor, por mí, por mí, por mí. Tiene que llegar un momento en la vida del cristiano en la cual pueda pasar esto. Así es, Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Entonces eso nos hace ahora poder estar pendientes y atentos a los demás. Amén. Tenemos en Colosenses capítulo 1 versículo 9, dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Tampoco Pablo pide por cosas materiales. Así es. No, que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor nos haga entender cuál es la plenitud de su conocimiento. Amén. Que el Señor nos dé Amén, sí. más deseo de entender este reino de Dios, Así es. que es tan maravilloso. Amén. Entonces, no está preocupado de Él, no está orando por Él, por los otros. Así es. Cuando doblemos nuestra rodilla delante de la presencia del Señor, también nos acordemos. Amén. Nos acordemos. Nuestra misión tiene algunas iglesias. Nos acordemos de ellos. Nos acordemos de los hijos de la promesa. Amén. Nos acordemos de los que están detenidos. Amén, Señor. Nos acordemos de aquellos que están en momentos de vulnerabilidad. Amén. Para que el Señor los guarde, los cuide, los proteja. Orando por los otros. Pablo ayuda a otros. Ayuda en Jerusalén y después en Roma. Manda ayuda a Macedonia a través de Timoteo y a Erasto. Ayuda en Asia, quedándose más tiempo. Entonces, esta acción de ayudar, de estar dispuesto, de estar disponible para Dios, Amén. siempre. Amén. Vamos a pasar ahora al tercer punto, el cual dice: Pablo predica el Evangelio. Romanos capítulo 19, Pablo predica el Evangelio, está en nuestra lección el versículo 23. Hechos capítulo 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Amén. Acerca del Amén. camino. Amén. Estos hombres que vendían sus propiedades,
se unían y empezaron a andar trazando caminos, un camino que ya estaba estipulado por Jesús. Amén. Yo soy el camino. Y Amén. estos hombres ahora pasaron a ser llamados a los hombres del camino. Amén. Porque es un andar que tenemos. Amén. Es un andar del momento que el Señor nos acepta en su reino, del momento que el Señor nos perdona, iniciamos una caminada. Por eso Pablo está tan preocupado de que entendamos cuál es la plenitud del conocimiento, cuál es la anchura, cuál es todo relacionado al reino, porque es maravilloso. Amén. Entonces, al adentrarnos a este camino vamos aprendiendo, vamos conociendo. Este hombre, ¿no es cierto?, que fue separado para esto. En algún versículo de la palabra del Señor, Pablo dice que desde el vientre fue separado. Así es. Para poder ahora tener toda la instrucción, toda la educación que tuvo Pablo, ya sea como judío, ¿no es cierto? Dice que es fariseo de fariseos, apegado a la ley irreprensible, pero a la vez romano. Ahora conoce a Cristo y se transforma en un cristiano. Todo esto son las bases por las cuales Dios había separado a este hombre para que ahora, ¿no es cierto?, pueda entender todas estas cosas y sentirlas y escribirlas para nuestro tiempo. Entonces podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pablo predica el Evangelio. Tenemos en Romanos capítulo 1, versículo 13 al 17. En el nombre del Señor dice: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Predicar el Evangelio. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios Amén. se revela por fe y para fe. Amén. Entonces esta necesidad de predicar el Evangelio. Juan capítulo 14 versículo 6. En el nombre del Señor dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino. Amén. El camino del Evangelio y el camino del cristiano. Ambos caminos. El camino del Evangelio, cómo se presenta, Amén. cómo se lleva, pero además el camino del cristiano. Vamos a ver en primer lugar que el camino es personal. Juan capítulo 3 versículo 3. Dice en el nombre del Señor: Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El camino es personal. Amén. De cierto te digo, que si no nacieres, Amén. esto no es grupal, no, hay que nacer de nuevo. Entonces es personal. No es porque mi padre, no es porque mi mamá, no, es personal. Llega Amén. un momento en que debemos tener este nuevo nacimiento. Amén. En el mismo capítulo, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, no para que todos aquellos, no para que todos nosotros, para que todo aquel, una persona, que en él cree, Amén. no se pierda, más vida, tenga vida eterna. Entonces, Amén. el camino es personal. Amén. Si bien nos congregamos en un mismo espíritu, Así es. un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo Padre y Señor de todos nosotros, pero es personal. Lucas capítulo 13,
del versículo 3 al 5. En el nombre del Señor dice, Amén. os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís. Amén. Personal, el arrepentimiento, el don del arrepentimiento. Así es. El Señor nos hablaba estos días por su palabra. Nada hemos hecho. Él lo hizo todo. Ni Amén. siquiera el arrepentimiento Amén. lo tengo yo. Es un don. Y si es un don, es un regalo. Es un presente que Dios me da para poder sentir dolor Amén. por el pecado que muchas veces cometimos. Entonces, ese dolor, ese arrepentimiento no proviene de mí, sino que es un don que Dios nos ha regalado. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice en el nombre del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. 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 Ahora tenemos el camino es purificador. Amén. Isaías capítulo 1 del versículo 16 al 18 dice la palabra del Señor. Amén. El camino es purificador. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Amén. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Amén. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces es un camino, es un desplazarse. Así Mientras más nos acercamos a Jesús, mientras más nos acercamos a Dios, todo esto empieza a acontecer. Amén. Si tus pecados eran como la grana, mis pensamientos. Señor, qué pensamientos he tenido en mi vida, pero Él los cambió. Amén. Él cambió nuestros pensamientos. Amén. ¿Se da cuenta cómo es purificador? Amén. Cómo de lo malo del hombre, de la iniquidad del hombre, del pesimismo del hombre, el Señor nos lleva a un anhelo, nos lleva a una esperanza, nos lleva a una vida nueva. Amén. Una vida llena de positivismo, porque en Cristo todo lo tenemos. Amén. No nos falta ningún bien con Cristo. Amén. Entonces es purificador, es acercarnos a Él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. En el nombre del Señor. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es Dios. Amén. Así es Dios. Sin preguntarnos nada. Así. Nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué hace el Señor con el pasado nuestro? Dice que los pecados los toma, los lanza muy lejos. Amén. Y nunca más se acuerda de ellos. Amén. Qué lindo es nuestro Dios. Amén. Qué maravilloso Así es. es, Señor. Su amor se ve reflejado. Amén. Porque cuando yo tengo que pagar por esto, necesito disciplina por esto otro, corrección por esto otro, ¿qué es lo que dice Él? Nueva criatura es. Amén. Nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si lo pensamos esto cada día, nuevas. Él renueva su misericordia, Él renueva su gracia Amén. maravillosa para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Purificador. Qué maravilloso es.
el camino es positivo. Amén. No tenemos un camino negativo que va hacia abajo. No, este es un camino que tiene un norte claro. Siempre escuchamos, ¿no es cierto?, a nuestro pastor Josué decir, la iglesia no es una iglesia que va dando vuelta en sí misma. No, tiene un frente, tiene un norte. Así es. Clarísimo, este camino tiene un lugar de llegada, Amén. que es la llegada, ¿no es cierto?, a este encuentro con nuestro Señor Jesús. Pero Él es positivo. Amén. Él es positivo. El Señor nos hablaba por su palabra este jueves. ¿Por qué estáis amedrentados? Así ¿Por es. qué tenéis miedo? Amén. ¿Se da cuenta? Estas cosas en Jesús no existen. Así es, Señor. El desaliento, la desesperanza, el miedo, el estar amedrentado, todas estas cosas son propias de la concupiscencia humana, Así es. que por el hombre haberse separado de Dios en su momento, entonces esto tomó vida en las personas. Sin embargo, cuando llegamos a Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Y el camino ahora es positivo. Mateo capítulo 6, versículo 33. 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. 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 No te preocupes. No se preocupen. Busca el reino de Dios. Amén. Y su justicia. Amén. Y lo demás será añadido. Cualquier cosa que necesitemos para sobrevivir en esta tierra no nos faltará. El Señor nos dará la capacidad para poder tenerlas, ya sea la capacidad intelectual, Amén. sea la capacidad económica, lo que sea. El Señor nos va a habilitar, el Señor nos va a dar todas las herramientas necesarias. ¿De qué tenemos que preocuparnos? Del reino de Dios. Amén. Y su justicia. Amén. Entonces es un camino positivo, como lo estamos viendo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6:38 dice: Amén. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís os volverán a medir. Amén. Amén. Mire qué versículo maravilloso. Amén. No es un Dios mezquino. No. No, tengo que convidarle un poquitito para convidarle al otro. No. ¿Qué es lo que dice? Buena medida. Buena medida. Aplastadita. Así es. Remecida y rebosando. Amén. Así nos quiere dar del Señor. Entonces, Amén. no es un poquitito, no es, no, que no me vaya a faltar. No, buena medida nos da el Señor. Amén. Es un camino positivo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice en el nombre del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Cristo me fortalece. Amén. En el momento de la debilidad, ¿a quién recurrimos? Al amigo, al psicólogo. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro apoyo? ¿Dónde está nuestro paso seguro? Entonces entendemos cuando nos dice que Jesús es la roca. Nos podemos allegar a ella porque es inamovible, Amén. fuerte, firme, que está ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Versículo 19 del mismo capítulo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá Amén. todo lo que os falta. De las riquezas en la tierra, no. Riquezas en gloria. Amén. Estas riquezas intangibles, porque son espirituales, son riquezas espirituales. Somos ricos espiritualmente porque tenemos a Jesús y teniéndolo a Él lo tenemos todo. Entonces un camino maravilloso al cual estamos invitados para no quedarnos solamente en la vereda, no quedarnos en la vereda, no quedarnos ahí, sino que avanzar. Porque la palabra del Señor nos muestra en esta lección cómo Él está en todas las circunstancias, Amén. en todos los momentos de nuestra vida. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Segunda de Timoteo
1:12. Sí. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Amén. Mire qué maravilloso. Amén. Está en un momento difícil, muy difícil, como seguramente en algún momento hemos estado nosotros, usted, yo. Sin embargo, yo sé en quién he creído. Amén. Qué palabra maravillosa, qué palabra que nos llega en un momento muy oportuno, que el Señor pueda grabar este versículo para que cuando estemos en la incertidumbre, cuando estemos viviendo quizás persecución, de lo que sea, un momento difícil de nuestra vida, podamos acordarnos de esta palabra. Amén. Yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé en quién he creído, en mi Jesús que vive y reina para siempre, que está ahí, presto para ayudarme, presto para socorrerme en el momento de la angustia. Amén. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13, dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios estas riquezas en gloria, para que sepáis que tenéis vida eterna. Un hombre con esta convicción, con esta seguridad, entonces, con esta presencia de Dios en su vida, puede decir: ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede separar de este amor? La altura, la anchura, la espada, la muerte. ¿Qué me puede separar de esto? No hay nada que me separe del amor de Cristo. Amén. Quizás mi amor hacia Cristo, de a poquitito, como es un camino, quizás de a poquitito va creciendo. Amén. Quizás de a poquitito, a medida que lo voy entendiendo, a medida que lo voy conociendo, a medida que me voy acercando, quizás mi amor, que muchas veces es un amor hasta condicionado, mi amor pobre, Así es. no se refiere a ese amor. Se refiere al amor de Cristo por mí. Amén. Que Él nos amó tanto que cuando nosotros les dábamos exactamente la espalda, Él ya nos amaba, Amén. ya nos esperaba, ya tenía su reino preparado para compartirnos. No fue al momento de la entrada a este reino que Él haya dicho: pero tú has hecho esto, tienes que hacer esto otro, paga una manda, tienes que... Nada de eso. Inmediatamente me comparte su espíritu. Amén. Inmediatamente me invita a participar de este camino en el cual todo lo puedo en Cristo. Amén. Que me fortalece. Sí. Amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, es el que acabamos de leer. Sí. Ahora, finalmente, el camino es uno de poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. En el nombre del Señor dice: Amén. porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Amén. mucho más abundantemente de lo que pedimos Amén. o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Es un camino de poder. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que yo pueda pedir. Amén. Con mi mente muchas veces estrecha, Así es. o lo que yo pueda entender de Dios. Dios es tan magnífico. Amén. Este poderoso Dios es tan grande. Amén, Señor. Amén. Que necesitamos acercarnos más para que estas palabras puedan tomar vida, Así para es. que podamos entender un poquitito más, porque Él es poderoso de hacer todas las Amén. cosas. Este es un camino de poder. Hebreos capítulo 4, versículo 12.
Dice en el nombre del Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poder más maravilloso. Amén, amén. Puede llegar hasta nuestros pensamientos, puede llegar hasta las profundidades de nuestra médula. Amén. La palabra de Dios penetra, Amén. nos hace ver, nos presenta nuestra realidad. Amén. Así de poderoso es nuestro Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice en el nombre del Señor. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. No estamos guardados en cualquier lugar. No somos unos guachos que estamos ahí a merced. No. Así es. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor el día de hoy. Que sois guardados por el poder de Dios. Amén. Tenemos una pertenencia. Amén. Del momento que hemos creído, hacemos parte de este grupo maravilloso. Amén. Y somos invitados a este camino. Amén. Entonces no estamos solos, no estamos a merced, no. El poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios. Amén. Mediante la fe. Entonces yo tengo que creer que soy guardado. Amén. Es mediante la fe. Todo es mediante la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo esto tiene un punto en el cual tiene que pasar un filtro, que es la fe. Amén. Tengo que creer. Amén. Tengo que creer que Él me va a dar riquezas abundantemente espirituales. Tengo que creer que Él me guarda. Tengo que creer que Él me fortalece. Tengo que creer. Es la condición. Y nuestra fe es aumentada por la palabra de Dios. Tampoco depende de mí si quiero creer más o no. No. Dice que la fe nos es aumentada por la palabra, por el oír por la palabra. Amén. De Dios. La palabra de Dios nos va aumentando la fe, el poder de ella, para que entonces en esa situación Dios nos guarda por el poder de Dios. Amén. Qué maravilloso es Amén. nuestro Dios. Pablo, el último punto de nuestra lección. Pablo dedicado a Dios. Este será un punto que con la ayuda del Señor estaremos viendo en nuestra próxima lección, porque es muy maravilloso. Amén. El punto cuarto de nuestra lección, Pablo dedicado a Dios, que le da toda la honra, toda la gloria, Amén. toda la alabanza a Dios. Amén. ¿Dónde está Él? ¿Lo vemos quejarse? ¿Lo vemos orar por Él? ¿Lo hemos visto? No. Pablo, un hombre de propósito, se olvida de Él mismo. Se olvida de Él para darse a los otros, para darse a los demás, para que el camino, para que el Evangelio pueda continuar en esta caminada, porque aún falta. La palabra del Señor nos dice, la mies es mucha, faltan obreros. Entonces todavía tenemos una andada. Esta es la invitación que el Señor nos hace. Amén. A través de su palabra en esta mañana. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Todo lo dicho y hecho al Señor, honra y gloria. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, muchas gracias, Señor. Nada hemos hecho, Señor. Nada hemos hecho. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos falta disposición. Así es, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos falta amor por tu obra. Así es, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos falta amor por el prójimo. Amén, Señor. Señor, tú que diste tu vida por el prójimo, tú que diste tu vida por mí, Señor, Amén. muchas veces no soy capaz. No tengo la intención, el deseo, Señor, de ayudar a otros. Dios eterno, perdónanos, Señor, por ello. Amén. Y que podamos, Señor, a partir de esta lección, a partir de esta tu palabra, disponernos Amén. para poder hacer tu voluntad.
Amén. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a tus siervos, que cada uno en su lugar está haciendo, Señor, tu voluntad. Amén. Bendice, Señor, a aquellos que están llevando adelante el Evangelio. Amén. Bendice, Señor, a aquellos que están discipulando a otros. Amén. Bendice, Señor, nuestra iglesia. Amén. Bendice, Señor, a nuestros pastores. Y te presentamos, Señor, nuestra escuela bíblica en tu mano. Amén. Solo tú, Señor, para no inclinarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Es por eso, Señor, imperiosamente te pedimos que tú nos guíes, que tú nos guardes, Señor, y que tú nos conduzcas por este camino. Amén. Tu palabra nos dice, hay caminos que al hombre le parecen ser derechos. Es por eso te pedimos, Señor, que no sea nuestro camino, sino que sea tu camino, Señor, porque tú eres el camino. Amén. Gracias, Señor, por este momento, gracias por esta lección, grábala en nuestros corazones y que nuestra fe sea aumentada, es lo que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor, Amén. que se encuentra en la página 39. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.